Leucemia, causas, síntomas y tratamiento. La leucemia es una enfermedad de la sangre por la cual la médula ósea produce glóbulos blancos anormales, denominadas células blásticas leucémicas o células de leucemia. Estas células se dividen reproduciéndose a sí mismas, lo que genera una proliferación neoplásica de células alteradas que no mueren cuando envejecen o se dañan, por lo que se acumulan y van desplazando a las células normales. Esta disminución de células sanas puede ocasionar dificultades en el transporte del oxígeno a los tejidos, en la curación de las infecciones o en el control de las hemorragias. Por tratarse de una proliferación de células inmaduras y anormales en la sangre, la leucemia se considera un cáncer de la sangre. Causas. En la mayor parte de los casos de leucemia, no se puede establecer una causa identificable. Sin embargo, está demostrado que no es un padecimiento hereditario o contagioso. Existen, sin embargo, una serie de factores de riesgo. Historia previa de tratamiento para otras enfermedades cancerosas. Haber recibido quimioterapia o radioterapia puede provocar una alteración o daño celular que derive en lo que se conoce como una leucemia secundaria. Padecer un trastorno genético. Enfermedades como el síndrome de Down incrementan la posibilidad de una persona de padecer leucemia. Exposición a agentes tóxicos. El contacto con determinados agentes tóxicos, ya que sean ambientales, profesionales o asociados a hábitos como el tabaquismo, aumentan el riesgo de leucemia. Historia familiar. En casos minoritarios, tener antecedentes familiares de leucemia puede ser un factor de riesgo. Síntomas. Los síntomas varían en función del tipo de leucemia ante el que nos encontremos. Estos son los más comunes. Leucemia mieloide aguda. Cansancio, pérdida de apetito y de peso, fiebre y sudores nocturnos. Leucemia mieloide crónica. Debilidad, sudoración profusa sin razón aparente y, al igual que en el caso anterior, fiebre y pérdida de apetito y de peso. Leucemia linfocítica aguda. Sensación de mareo o aturdimiento, debilidad y cansancio, dificultades respiratorias, infecciones recurrentes, formación de moratones fácilmente, fiebre y sangrado frecuente o grave en nariz y encías. Leucemia linfocítica aguda. Además de algunas de las manifestaciones ya descritas, como la debilidad, el cansancio, la pérdida de peso, la fiebre o los sudores nocturnos, este tipo de leucemia provoca el agrandamiento de los ganglios linfáticos y dolor o sensación de hinchazón estomacal. Otros síntomas generales son dolor en los huesos, como resultado de la multiplicación de las células leucémicas en el sistema óseo, o la aparición de anemia, cuyas características son palidez, cansancio y poca tolerancia al ejercicio, fruto de la disminución de glóbulos rojos. A consecuencia de la enfermedad también se produce una bajada en el número de glóbulos blancos, leucocitos, situación que repercute en las defensas del enfermo frente a las infecciones. La reducción del número de plaquetas que conlleva la leucemia provoca asimismo la aparición de manchas en la piel, petequias, y hemorragias esporádicas. Las más comunes son a través de nariz, boca o recto y las más graves son las que pueden producirse en el cerebro, a raíz de una caída severa del número de plaquetas. Prevención. Hasta la fecha no se conoce ninguna forma de prevenir la leucemia. Los expertos aconsejan llevar una vida saludable y sin hábitos tóxicos, recomendaciones válidas también para la prevención de otras enfermedades oncológicas y que ayudarían, además, a afrontar en mejores condiciones el tratamiento que requiere este tipo de cáncer, en el caso de que llegue a desarrollarse. Tipos. En función de la velocidad de progresión de la enfermedad, se puede distinguir entre leucemias agudas, tienen un proceso muy rápido.
Las células anormales aumentan su número de forma considerable en poco tiempo y no hacen las funciones de los glóbulos rojos normales, y leucemias crónicas, su procedimiento es lento. Las células alteradas trabajan perfectamente como glóbulos blancos normales. Otra clasificación existente atiende a la estirpe celular en la que se origina la leucemia. Las leucemias mieloides, o mieloblásticas, dan comienzo en los mielocitos, mientras que las leucemias linfoides, o linfoblásticas, aparecen en las células linfoides y pueden acumularse en los ganglios linfáticos, como explica el Instituto Nacional del Cáncer en lo que usted necesita saber sobre la leucemia. Así, teniendo en cuenta ambos criterios, se establecen en total 4 tipos de leucemia. Leucemia mieloide aguda, LMAD. Leucemia mieloide crónica, LMC. Leucemia linfocítica aguda, LLA. Leucemia linfocítica crónica, LLC. Diagnóstico. Existen una serie de pruebas médicas que son comunes a todos los tipos de leucemia, si bien para el diagnóstico de la leucemia linfocítica aguda se llevan a cabo otros estudios específicos. Las pruebas comunes son las siguientes. Analítica. Consiste en la realización de un análisis de sangre. Extracción. Para diagnosticar leucemia, el médico puede llevar a cabo una biopsia de la médula ósea o la extracción del líquido cefalorraquídeo, que rodea el cerebro y la médula ósea. Su extracción se utiliza para estudiar la propagación de la enfermedad. Pruebas de laboratorio. Las principales son el recuento y examen de células sanguíneas, las pruebas de coagulación y química sanguínea y, por último, el examen microscópico rutinario. Pruebas cromosómicas. Estas pruebas abarcan la citoquímica, la citogenética, la hidratación in situ con fluorescencia y las reacciones en cadena de la polimerasa. Estudios por imagen. Los estudios por imagen más frecuentes determinados por el especialista son rayos X, tomografía computerizada, resonancia magnética y ecografía. Para el diagnóstico de la leucemia linfocítica aguda, es necesaria la realización de una biopsia del ganglio linfático, para ayudar a diagnosticar los linfomas, y una gamografía con galio y gamografía ósea, solo en el caso de que el paciente presente dolor en los huesos. Cabe destacar que, cuando la leucemia aparece en la infancia, su diagnóstico precoz se complica, ya que sus primeros síntomas son parecidos a los de otras enfermedades típicas de la niñez. Estos síntomas son cansancio, falta de apetito o fiebre intermitente. Debido a esta situación, los padres suelen culparse por la demora en el diagnóstico, cuando incluso para el médico resulta complicado reconocer esta situación en su primera etapa. Tratamientos. El tratamiento recomendado en este tipo de padecimiento es la quimioterapia. En esta se emplean diversos medicamentos especiales destinados a destruir las células leucémicas. Dicho tratamiento tiene 3 fases: la de inducción a la remisión, la de consolidación y la de mantenimiento. En la fase de inducción a la remisión, cuya duración es de 4 a 5 semanas, se intenta destruir la mayor cantidad de células malignas. Cuando ocurre la remisión, es decir, el control temporal de la afección, el niño suele lucir normal, ya que los síntomas de la leucemia desaparecen. En ciertas ocasiones la remisión es apenas parcial, por esta razón algunos síntomas no desaparecen del todo. Solo un pequeño porcentaje de los pacientes no logra entrar en remisión. La fase de consolidación dura de 2 a 3 semanas, mientras que la de mantenimiento debe llevarse a cabo hasta completar 3 años de tratamiento. Pronóstico y esperanza de vida. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, la leucemia presenta una supervivencia del 3,1% de los pacientes.